Sin que me lo tomes todavía a cuenta, diputado presidente, pero quiero socializar que aquí en la legislatura una madre de familia, madre orgullosa de un joven de aquí de la ciudad de Zacatecas que participará en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, anda buscando apoyo para cubrir los gastos del entrenamiento. Cada entrenamiento, porque en otros estados están por una semana, le cuesta arriba de 20,000 pesos. Ya no le fue posible cubrir a la familia. Estamos haciendo las gestiones para que se le apoye el siguiente entrenamiento, pero sí hago un exhorto a la autoridad educativa para que, ¿cómo no se va a apoyar a alguien que tiene el mérito de representar a México, siendo zacatecano, de la ciudad de Zacatecas, y que tiene grandes posibilidades de traerse un título en matemáticas? Me parece absurdo, ¿verdad? Pero yo creo que este Poder Legislativo, con eso y más podemos en la gestión, en el talento que las y los diputados tenemos aquí. Entonces el llamado, ¿verdad? Así se pueden unir a la gestión. Creo que resolví lo de el siguiente entrenamiento, pero faltarán otros dos y luego, si no le van a ayudar para ir al país donde va a participar, pues está todo muy complicado, ¿verdad? Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El pasado viernes 24 del mes en curso, los medios de comunicación dieron a conocer la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido el comunicado de prensa 104/2023 para informar acerca de la admisión del recurso presentado por el Instituto Nacional Electoral INE y que el ministro Javier Lainez había concedido la suspensión total para que no surta efecto la reforma electoral denominada Plan B, y que esta fue una decisión del ministro mencionado y no una resolución del Pleno de la Suprema Corte, según indican fuentes del Poder Judicial. Ante este hecho, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República señala que el artículo 105, fracción primera de la Carta Magna prohíbe la controversia constitucional en materia electoral, por lo que el Ejecutivo acusó al ministro Javier Lainez de arrancar páginas a la Constitución para beneficiar al Instituto Nacional Electoral. Asimismo, expuso que el artículo 19, fracción segunda de la ley reglamentaria establece que no deben suspenderse los efectos de una norma general, lo cual no fue observada por el juzgador. Como ya he señalado, la reforma electoral o Plan B modifica diversas leyes en materia con el objetivo de reducir los costos burocráticos de las elecciones y garantizar el respeto a la voluntad popular y que jamás ocurran más fraudes como en el pasado. Fue ampliamente analizada y discutida por el Congreso de la Unión. Desde el punto de vista de la suspensión decretada por el ministro señalado, es una verdadera alevosía. Es un atraco, no solo contra el Poder Ejecutivo, sino también contra el Congreso de la Unión. Por esto, la Consejería Jurídica de la Presidencia señaló, cito textual: el pueblo de México debe saber que no es común que en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante. Tampoco es normal que se admita en trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite, y menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse en su caso mediante una sentencia definitiva aprobada por lo menos de 8 ministros. Solo leeré algunas partes de este documento tan valioso desde el punto de vista jurídico y político. Continúo con la lectura. La consejería acusó que no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. Conforme a los criterios de la propia Suprema Corte, las medidas cautelares de esta naturaleza solo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentemente e inmediatos,
pero nunca con relación a actos futuros e inciertos. Resulta preocupante que el ministro Lainez suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido contra el INE. No lo solicitó así, pues incluso no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino solo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto. Asimismo, detalló que es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía y la organización de las elecciones, pues no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria. El Estado de Derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas de las leyes electorales. Por el contrario, con la aprobación se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes. El documento advierte: el Ejecutivo Federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Lainez, que admitió a trámite y suspendió la aplicación del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Expuso que es fundamental que los ministros y ministras de la Suprema Corte actúen en el marco de sus atribuciones, sin traspasar los límites que les impone la Constitución y las leyes, porque solamente así se garantiza el orden constitucional y democrático, además de que se protegen los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación. Por último, el Ejecutivo Federal no permitirá que se violen la Constitución ni el orden jurídico mexicano y solicitará al Pleno de la Suprema Corte que se revoque el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de Derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regulan las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza ese medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los poderes de la Unión. Diputadas y diputados, indudablemente que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tiene que responder frente a esta arbitrariedad del Poder Judicial sobre bases jurídicas, pero no caer en el mismo acto arbitrario del mencionado ministro. Nos preocupa este tipo de actuación de elementos del Poder Judicial porque para nuestro pueblo las cosas van más allá. El Poder Judicial, desde que inició la Cuarta Transformación, ha actuado en muchas ocasiones en contra de los otros dos poderes y actualmente se está convirtiendo en un poder golpista al hacer del lawfare, término acuñado en inglés que lo traducen como guerra jurídica o guerra judicial, para anular o debilitar el ejercicio de los derechos políticos de gobernantes o personas incómodas para el régimen capitalista imperialista. El vocablo inglés lawfare en sí quiere decir la guerra por otros medios, los judiciales, en el caso de México, contra la Cuarta Transformación y quien encabeza, que es el presidente López Obrador. No todo el Poder Judicial, pero sí los que tienen el control y aprovechan impunemente el poder que les dieron los gobiernos neoliberales. Por eso, no se toca a los corruptos, no se toca a los grandes delincuentes.
comunes y de cuello blanco. Esto se aplica en todo el mundo por parte de los gobiernos imperialistas. Estos tienen como subordinado al Poder Judicial. Por esto son capaces de derrocar gobiernos. Tenemos varios ejemplos. Lugo, de Paraguay, Evo en Bolivia, Lula en Brasil, Correa en Ecuador y otros más. Los acusan sabiendo que no hay base para ello, pero con esto frenan los procesos de desarrollo progresistas. A ningún gobernante de estos que he mencionado les han comprobado los delitos por los que los han acusado, pero con esta guerra jurídica han impuesto gobiernos títeres, peleles del gran capital del país y sobre todo del extranjero. Aquí en México pareciera algo insignificante, pero un triunfo electoral llegó al extremo de prohibir, un tribunal electoral, llegó al extremo de prohibir el muñeco conocido como AMLito, elaborado por talleres artesanales. ¿Y saben qué? El pueblo multiplicó su producción y distribución. Pero ¿por qué el Poder Judicial puede hacer esto? Porque ya está legislado, es decir, asumiendo atribuciones que legalmente no le corresponden. Pero el Poder Judicial está crecido porque tiene el apoyo de la oligarquía del país y del imperialismo yanqui. Si alguien lo duda, que me lo debata, pero el Poder Judicial utiliza un término leguleño para hacer esto: la textura del lenguaje. Y gracias a ese término que se sacaron de la manga los integrantes más corruptos del Poder Judicial, tienen manga ancha hasta para legislar. Con esto se anula en los hechos la división de poderes. Por eso, amigos y amigas, no es algo pequeño, mínimo, que se pueda minimizar. Es algo que tiene que ver con la división de poderes y el uso soberano de la representación. Entonces, para mí fue muy importante en el proceso que se está dando de la reforma electoral y como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, darles a conocer el análisis que hago, el punto de vista y también las críticas, las opiniones que de un análisis frío advierto como riesgos en el derecho democrático de todas y de todos los que conformamos esta patria mexicana. ¿Será cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado Para José hechos, Luis. diputado presidente Galván Jiménez. Adelante, diputada Maribel, para